Nosotros somos el grupo número 3. Nos corresponde el cuento La mano en la tierra, de la autora Josefina Pla. Los integrantes son Ricardo Doldán, Mauricio Franco, Silvio Jiménez y Víctor Fleitas, y quien habla Mariano Maldonado. Yo le daré una reseña sobre la autora Josefina Pla. María Josefina Pla nació en las Islas Canarias, España, en 1903. Escritora, periodista y artista plástica. Es hija de Leopoldo Pla y Rafaela Guerra Galvani. Su infancia y juventud transcurrió en diferentes ciudades de España, acompañando a su padre. Vino muy joven a Paraguay cuando se casó con el ceramista y pintor Andrés Campos Cervera. Desde su llegada se identificó con la cultura del país. Actuó en el periodismo escrito y radiofónico. Fue la primera redactora de un diario paraguayo, El Orden. Por eso se la considera como la pionera en el periodismo femenino. En el campo literario, produjo más de 40 títulos de poesía, narrativa y teatro. También produjo obras en historia social y cultural. Se la considera con el poeta Erich Campos Cervera como los iniciadores de una nueva etapa en la literatura paraguaya. Fue doctora honoris de la Facultad Nacional del Paraguay. También fue miembro de la Academia Paraguaya de Historia y Lengua Española, recibiendo homenajes de círculos culturales y literarios. Sus volúmenes de cuentos aparecen casi al mismo tiempo que los de Casaxia y de Robasto. Algunas de sus obras literarias son La mano en la tierra, El espejo y el canasto, La muralla robada, entre otras. Falleció en Asunción en el año 1999. Fue bastante interesante conocer más sobre una de las mujeres más emblemáticas e importantes del siglo XX en nuestro país. Si bien no era paraguaya de origen, se adaptó perfectamente a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestras costumbres, llegando a ser un ícono de la literatura nacional. Estando a la altura del mismísimo Robasto, este cuento es muy curioso, ya que nos muestra los primeros años de la conquista del Paraguay desde la perspectiva de un soldado que no volvió a España e hizo su vida aquí. Me gustó también cómo toca, de la forma que toca a través del cuento, temas como el mestizaje, la encomienda, además de eventos históricos. Y en algún momento a ella le llegaron a preguntar que por qué escribía cuentos relativos a la mujer. Uno de los valores principales que se utiliza a la hora de mencionarse de este cuento es la familia y cómo la unión dentro de la familia eh, genera, digamos, ese lazo bastante comprensivo, porque de cierta forma entre la madre y el resto de hijos se comprendían ya, más allá del idioma guaraní, se comprendían, digamos, que emocionalmente y espiritualmente. Por su parte, también uno de los antivalores que más, digamos, se remarca es el hecho del, si se puede decir de cierta forma, un racismo o una predilección que tenía el padre hacia uno de sus hijos, ¿verdad? Y cómo de cierta forma eso también afecta el método de crianza y el relacionamiento. Además de, obviamente, no estar 100% comprometido con su propia esposa, que de por sí también sería como una falta misma de, digamos que de cierta forma, una falta de tolerancia o comprensión a la hora de afrontar lo que es su problema. Ya como opinión propia hacia el cuento en sí, me parece un relato bastante interesante para demostrar lo que es capaz una, digamos que de cierta forma, de lo que es capaz una persona que se encuentra ya en sus últimos momentos de vida, ¿verdad? Como de repente se imagina o le pesa a la conciencia ciertas cosas y digamos que termina teniendo un final bastante trágico, entre que también bastante natural, por así decir. Por cómo se va desarrollando la historia, me parece muy interesante cómo hay una remarcada
en cuanto a lo que va, digamos, de lo que es capaz también la, la señora, la Úrsula, como de repente, tirando a la parte final, tiene un poquito más de protagonismo que en el resto de la historia. Y me parece un recurso bastante interesante que utiliza Josefina en sus historias, que también remarca mucho lo que es el patriarcado, ¿verdad? Y cómo a veces los hombres, eh, digamos que son el eje, pero que después termina no siendo, ¿verdad? O termina de una forma un poco, digamos. En este caso, yo le voy a estar hablando y haciendo la síntesis. Nos cuenta la historia del señor Glass, quien estaba en su lecho de muerte, a un paso de fallecer, y en ese entonces empieza a rememorar su vida pasada, su infancia en las montañas asturianas, su relación con su primera esposa, Isabel, quien siendo casi una niña se casó con él y a quien dejó embarazada esperando un hijo para el partir rumbo al Nuevo Mundo. América partió como conquistador, estuvo en expediciones por nuestro país acompañando a Juan de Ayolas, estuvo en el Chaco. Si bien no pudo entrarse en el fondo del Chaco, cuya misión sí tomó un amigo suyo y terminó muriendo, él se quedó por estos lares y siguió peleando hasta que, por heridas de batalla, terminó quedando lisiado de un brazo y dedicándose finalmente a la escritura. Se quedó con rumores de que prometió a su esposa iba a volver a España, nunca volvió, y hacía ya más de 40 años de eso. Se enteró que nació su hijo, tuvo un varón, al cual nunca vio y en cuyo trance, al borde de la muerte, empezaba a imaginar y a recordar. También recordó que recibió información de que su hijo falleció en la batalla de Lepanto, combatiendo a los musulmanes, y él hizo su vida aquí. El señor se casó con una mujer nativa llamada Úrsula, quien le dio 6 hijos varones, de los cuales el último, el más pequeño, llamado Diego, era el más querido por su padre, pero no mencionaba a los demás, debido a que sacó sus ojos azules. En cambio, con los demás nunca se llevó bien, se llevaban ellos mejor con la madre que con él, ya que en su mayoría tenían más la tez de la madre y hablaban más en el idioma guaraní, lenguaje que el señor Blas no entendía ni dominaba a la perfección. También tuvo otra mujer nativa, quien falleció al dar a luz a su hija. Era más joven y al nacer su hija terminó falleciendo durante el parto. En este entonces, sintiéndose enfermo y decaído, le pide a su esposa Úrsula que le llame al sacerdote. Úrsula, que le llamaba Shekaraí, le comunica que el sacerdote franciscano está en camino para confesarle. También aparece su hija preguntando por el estado de salud de su padre. Y en ese entonces llega el sacerdote y se empieza a conversar con el señor Blas. Conversan acerca de todas las peripecias de la vida y todo lo que le pasó a lo largo de su azarosa vida en el Nuevo Mundo. Finalmente aparece su hijo Diego, quien viene a ver a su padre y le pide la bendición a su padre antes de fallecer. Ya muy débil, su padre le da la bendición y pregunta, se oye un sonido de barcos, y pregunta a qué se refería a eso, creyendo que eran naves que venían de España. Su hijo le comunica que se va a embarcar rumbo a Buenos Aires con la expedición del señor Juan de Garay, con el objetivo de refundar la ciudad que había sido destruida muchos años antes durante el gobierno de Martínez de Irala. Finalmente, luego de eso, al partir de su hijo, se ve que el señor Blas ya ha dejado de respirar, dio su último suspiro y terminó falleciendo con la mano aferrada a la tierra en la cual vivió. En cuanto a la opinión personal acerca de esto, toca muchos temas. Es una muy buena novela, un muy buen cuento, en el cual toca varios temas acerca de los inicios en épocas de la colonia. La forma en la que los conquistadores tomaban como concubinas a las indígenas y la forma en la que los hombres mandaban a las mujeres. Y en este caso, recién cuando de viejo, es donde la mujer es un poco más libre, ya cuando está a punto de fallecer el protagonista. También relata acerca del mestizaje, cómo se da entre los nativos y los españoles. Él tuvo varios hijos con su esposa, si bien solamente uno de ellos sacó sus ojos azules, motivo por el cual era el más querido. Toca un tema bastante delicado, como lo es el tema del racismo. En aquella época, si bien los indígenas tenían una estructura social, los españoles comenzaron a abusar de ello, debido a que formaban verdaderos harenes con las indígenas, hijas de los caciques o de los jefes, y debido a eso se creó
bastantes problemas, incluso llegó a crearle problemas a la corona española. Si bien, por más de formar la que hoy sería la cultura paraguaya haciendo el mestizaje, las indígenas eran prácticamente concubinas o también usadas como criadas. No tenían derechos, no tenían nada absolutamente que los avale o los ampare ante. La idea principal que le da el nombre al cuento sería donde el señor Blas Lemos está en su lecho de muerte y reflexiona acerca de su vida en estas tierras, a las cuales se aferró, quedándose para siempre aquí y no regresando a su natal Asturias, España. Las ideas secundarias serían su relación con su esposa indígena Úrsula, la cual le dio 6 hijos varones, con quienes no se llevaba bien debido a que eran más abiertos con la madre y a la barrera del idioma, a excepción del menor Diego, su hijo más pequeño, quien había heredado los ojos de Don Blas, por lo cual mostraban cierto favoritismo. También otra idea secundaria se podría ver con su relación con su hija Cecilia, la única hija que tuvo, hija de su vejez, que tuvo con su otra esposa indígena llamada María, y quien estaba prometida al hijo de un amigo de Don Lemos, fallecido recientemente. Y la tercera idea secundaria que podemos rescatar del cuento es el recuerdo de su esposa que dejó olvidada en España, doña Isabel, y su hijo al que no llegó a conocer, del cual tuvo noticia que falleció en la batalla de Lepanto combatiendo a los turcos otomanos. Hola, mi nombre es Ricardo Doldán y voy a estar hablándoles acerca de la relación del título con el contenido. En nuestro cuento, La mano en la tierra tiene una doble significación, considerando que nuestro personaje principal fallece con la mano en la tierra, pero lo más importante en cuanto al nombre y el contenido tendría que ver con el origen de nuestro protagonista, ya que este proviene de una tierra extranjera, de España, y por lo tanto fallece lejos de su tierra natal, aquí en tierras guaraníes, ¿verdad? En la tierra que próximamente se convertiría en Paraguay. Y en cuanto a la comparación del conflicto con la realidad sociocultural, encontramos que se origina el mestizaje. Este protagonista tiene concubinas que son mujeres indígenas, y a partir de ahí es que también se ilustra el mestizaje, que sería el resultado de la mezcla entre la cultura española y guaraní. Ahora bien, la conquista de América siempre es considerada por la historia como un hito para la historia mundial, pero esta cuestión es claramente se puede discutir porque los pueblos originarios fueron sometidos a diversos ultrajes, violaciones de todo tipo, entonces sufrieron diversos sometimientos, diversos tipos de violencia, y por lo tanto estos conflictos también tienen que ver con ese proceso de mestizaje, ya que no se trata siempre de una cuestión pacífica. Y en cuanto a la realidad sociocultural, también tiene gran relación, ya que digamos que existe una herencia por parte de las dos partes, de las dos culturas, me corrijo. Ya que se habla de una herencia por parte de los españoles y otra por parte de los guaraníes, algo que se ve claramente reflejado en nuestra cultura actual, ya que es el resultado de esa mezcla donde surge la cultura paraguaya. Y son diversas en las cuestiones, los diversos aspectos que se heredan tanto de españoles como guaraníes. Y en cuanto a los españoles, el cuento logra ilustrar perfectamente esos antivalores que también pueden arrastrarse generación tras generación hasta la actualidad. Y en cuanto a mi comentario acerca del cuento, puedo decir que me gustó mucho leer un texto literario de una mujer que vivió en Paraguay. Me siento realmente asombrado de la temática del cuento, principalmente porque es muy peculiar. No es una temática muy usual para lo que suelo leer, y por tanto me gustó encontrar este tipo de materiales literarios que tienen que ver con nuestra historia y que no solamente hablan de la historia de manera sistemática y mecánica, sino que más bien le dan esa humanidad, ya que normalmente los libros de historia carecen de esa parte, y la autora logra ilustrar perfectamente la parte humana y afectiva de lo que representó también esa época para las personas que la vivieron. Y nada más que eso.